Dios les bendiga a todos y bienvenidos al estudio bíblico en este día. Como todos los jueves que tenemos una cita para estudiar la palabra del Señor y para extraer de ella las enseñanzas que pueden ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Para mí es siempre una bendición tener esta oportunidad que el Señor nos concede de poder compartir lo que Él ha puesto en nuestro corazón, y esperamos que este estudio de hoy, cuando estamos concluyendo el libro de Ruth, se constituya o resulte más bien en una ampliación del conocimiento que podamos tener de la palabra de Dios. Bueno, hoy, como ya dije, entonces estamos concluyendo, pero quisiera, para aquellos que tenemos ya, esta es la tercera semana desde que comenzamos a estudiar este libro, y hay cosas que tal vez debemos refrescar. Por ejemplo, la historia inicia con una familia que durante un tiempo de dificultades y de crisis económica en Israel y de hambre, deciden emigrar y luego se van hacia lo que se describe en la Biblia como la tierra de Moab, que estaba al este del río Jordán, y allí se ubican, y es una familia de 4 personas y 2 hijos, y esta familia allí se establecen, los hijos se casan, eventualmente el padre muere, los hijos también mueren, y queda la viuda sola, sin esposo, sin hijos, y con 2 nueras, hasta que finalmente pues se oye la noticia de que en Israel la situación económica ha cambiado, la crisis ha pasado. Deciden entonces volver, como es lógico. La mujer llamada Noemí regresa triste, arruinada y amargada por todo lo que le ha sucedido. Trata de convencer a sus 2 nueras de que se queden allí en su tierra y que rehagan sus vidas, pero una de ellas, Ruth, cuyo nombre le da título a este libro, ella decide irse con su suegra, regresar a Israel, y le dice unas palabras que son muy significativas, puesto que ella le dice: no te abandonaré, no te voy a dejar. Le dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde vivas viviré, donde mueras moriré también. Bueno, ante esa insistencia, pues Noemí le permite regresar con ella. Cuando llegan al pueblo, pues ella Noemí expresa sus sentimientos, su amargura, su tristeza por todo lo que le ha sucedido y la manera como regresa. Ella dice que se fue llena, pero que Dios la había devuelto con las manos vacías, con lo cual pues ella está asumiendo una actitud muy humana, asumir que Dios es el responsable de nuestro destino, de lo que nos pasa, y nunca tenemos la tendencia de manera inicial o espontánea de admitir los errores que hemos cometido, porque recordemos que les he dicho que ellos se fueron a vivir a una tierra entre un pueblo que Dios había proscrito en cuanto a que ese pueblo se uniera a Israel. Dios no quería que los israelitas tuvieran ninguna relación con ellos por los motivos que ya en su momento expliqué, y que si alguien se une por primera vez y quiere tener un poco más de información, pues lo que tiene es que ir a mi canal de YouTube y allí buscar los estudios bíblicos del libro de Ruth y puede informarse. El caso es que ella regresa en esa situación, y la semana, en el estudio anterior, estábamos hablando de cómo Ruth demuestra desde el principio que no solamente es una persona fiel, una persona de valores, una persona que ama con todo su corazón, y que lo demuestra cuando vivía el suegro y vivía el esposo, y lo demuestra también con su suegra. Pues ella le dice a su suegra, porque había una costumbre en Israel que estaba prescrita en la ley, que cuando llegaba el tiempo de la cosecha, los pobres podían ir a los lugares donde se estaba cosechando, y cualquier cosa que se fuera dejando en el camino podía ser recogida por los pobres, bien sea cereales, o bien sea olivas, o bien sea uvas. Ellos podían ir recogiendo lo que iba sobrando. Ella le pide permiso a su suegra, con lo cual está demostrando una actitud de sujeción a ella como si fuera una madre. Al parecer así la está viendo, más allá de ser su suegra, la ve como una madre.
Y Noemí le dice que vaya, y conocemos la historia que Noemí demuestra un compromiso y una dedicación, vamos a decir, que llama mucho la atención, no solamente entre los que estaban trabajando en los campos, o en el campo específicamente donde ella se va a trabajar, y cuando la gente pregunta quién es ella, pues ya ella tiene una reputación en el pueblo, se sabe lo que ella ha hecho como parte al integrarse en la familia de Noemí, de Elimelech. Y entonces, eventualmente, ella llama la atención también del dueño del campo, que es Booz, y él había escuchado ya acerca de esta joven, y viendo cómo se esforzaba, entonces la trata con una consideración especial. Bueno, después conseguimos entonces que cuando ella regresa a casa con todo lo que ha podido recoger durante aquella jornada de trabajo, la suegra, Noemí, le pregunta que dónde ha estado, y cuando ella le responde y le da el nombre de quién es la persona, Noemí se da cuenta de que es un pariente de su esposo, un pariente de su esposo muerto, y que eso podía ayudarla porque la ley estipulaba que cuando moría un hombre y había quedado sin descendencia, un pariente cercano podía ocupar el lugar del esposo para levantarle descendencia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, de tal manera que la persona que ha muerto pues no quede sin descendencia, no quede su nombre, no se borre de la genealogía de Israel como específicamente Dios lo establece. Bueno, Dios, decía yo en el estudio anterior, que Dios a veces actúa por vías que confunden o que contrarían toda lógica humana. Y la mayoría ve las pérdidas con desesperanza, pero Dios puede usar nuestras derrotas, nuestras pérdidas, como oportunidades para cumplir sus propósitos en nuestras vidas y a través de nosotros. Y tal es el caso aquí específicamente. Y lo vamos a ver al final de este capítulo, cuando le explique las razones por las cuales estoy diciendo esto. Entonces entramos al capítulo 3, versos 1 al 5, donde dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Y una de las cosas que quiero recordar del estudio anterior es que yo decía que Booz tiene una consideración especial con Noemí, no solamente por ser pariente, sino por lo que él mismo ha visto de el trabajo, la dedicación, la responsabilidad con la que ella ha estado haciendo aquello. Una mujer humilde, una mujer pobre, pero que no se desanima, que no se deja amilanar por la situación, sino que va, como dicen, a buscarse la vida, ¿no? Y otra cosa es la reputación que trae, ¿no? Que es una mujer honrada, que es una mujer de buenos principios y con valores. Y yo destacaba el hecho de que Booz tiene una consideración especial por ella, pero no es porque Booz quiere aprovecharse de las circunstancias ni de la situación, y lo vemos en su conducta. También destacaba en el estudio anterior que Booz da muestras de ser un hombre espiritual, un hombre que teme a Dios, un hombre que cree en Dios y que actúa de acuerdo con lo que él cree. Entonces Noemí le dice así, en el versículo 2 del capítulo 6, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás vistiendo tus vestidos, e irás a la era, al lugar donde se limpiaba los cereales para obtener el grano limpio. Y dice: no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás
y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que me mandes. Hay cosas que nosotros no entendemos porque no son parte de nuestra cultura. Obviamente todo lo que ella le está diciendo y lo que está ocurriendo es bien entendido en el marco de la cultura donde se están dando los hechos. Entonces no la está mandando Ruth a que se mancille ni a que haga algo indebido. Sencillamente la está enviando a hacer algo que va a desencadenar o cuyo propósito es que se dé la situación a través de la cual puede darse el acto de lo que se llama aquí la redención, donde Boaz actúe como ese redentor. Entonces, dice en el versículo 5, y ella respondió, Ruth, haré todo lo que tú me mandes. Entonces, de acuerdo con la tradición de su pueblo, Noemí, como ya dije, está instruyendo a Ruth para que se acerque a Booz en busca de redención. Y un redentor, obviamente, es el que rescata. En este caso específico, no solamente el que rescata a la mujer de su viudez, sino uno que es llamado a reivindicar o a salvar la genealogía de un pariente que ha muerto. Y no solamente eso, está llamado a actuar como redentor para rescatar la heredad de aquel pariente que está muerto. Y en este caso, cuando se habla de la heredad, se refiere a las tierras de la familia. Y rescata la memoria del pariente muerto para que no desaparezca dentro de los registros que se mantenían por generaciones en Israel. Y se sabía quién era el padre de quién era hijo el padre, de quién era hijo el abuelo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Booz tenía la obligación de hacer esto, de acuerdo con la ley. Ahora, ¿qué pasa si Booz se niega? Si Booz no cumple con su deber hacia Elimelech, aunque ya estuviera muerto, entonces la familia directa y el nombre de Elimelech hubieran perecido. Desaparece totalmente porque ya no hay hijos. Elimelech murió, los hijos murieron y ya esa familia desaparece. Además, Noemí ya es una mujer de edad. Es una mujer anciana, ella no puede biológicamente, de manera natural, ella no puede tener hijos. Entonces, los versículos 3, 6 al 9 dice que descendió pues a la era, Ruth, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? La costumbre muchas veces era, si uno lo ve, por ejemplo, cuando David era viejo y no lo calentaban las cobijas, buscaron a una joven para que durmiera con él, no para tener relaciones con David, sino para que con su cuerpo lo calentara, lo cual era una costumbre. Y ella básicamente se supone que está haciendo lo mismo, pero está asumiendo una posición que generalmente era ocupada por sirvientas que estaban allí a los pies de su amo en caso de que necesitaran algo de su señor. ¿Ve? Entonces, ella está haciendo esto, estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. O sea, una actitud totalmente de sometimiento, ¿no? Y le dice unas palabras que son importantes dentro del contexto de la cultura y de ese tiempo. Le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En ese momento, ella lo que está haciendo es pidiendo que se cumpla un derecho que ella tiene.
de acuerdo con la ley en Israel. Y cuando le dice extiende el borde de tu capa, es que era una costumbre. Al extender el borde de una capa sobre una viuda, en realidad lo que estaba haciendo, en este caso el Redentor, era asumiendo su rol y tomándola como su esposa. Esto, bueno, en muchos pueblos de allí, de esa zona y del Medio Oriente, era usual entre los árabes en la antigüedad, y todavía al parecer existen algunos grupos de árabes que todavía tienen esa costumbre. Cuando toman por esposa a una mujer, entonces ellos usan su manto para cubrirla como señal de protección. Y aún en el presente, cuando un judío se casa, extiende el borde de su talit sobre ella, de su manto, para simbolizar que la ha tomado bajo su cuidado, bajo su protección. Y ella lo que está es buscando, Ruth, lo que está buscando es amparo, protección, porque está en una situación donde ella necesita ese amparo, y de acuerdo con las leyes bajo las cuales vive Booz, él era una persona que estaba llamada a hacer eso. En Ezequiel capítulo 16 y verso 8, Dios usa la misma terminología en relación a Israel, cuando dice: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, porque el matrimonio es un pacto. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía, usando Dios una metáfora para dar a entender que Israel, Dios la toma como se toma a una esposa, y que Dios se responsabiliza para cubrir, para abrigar, para velar por Israel. Entonces ella está reclamando en cierta forma ese derecho cuando le dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Versículos 10 al 18, entonces dice: y dijo Booz: bendita seas tú de Jehová. Siempre Dios está en su lenguaje, en su vocabulario. Dice: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál es la primera? La primera tiene que ver con todas las acciones que ella ha tenido y que tuvo para con, como la misma Noemí dice, para con los muertos. Es decir, para su esposo seguramente cuando enfermó, para sus hijos, el que era su esposo y a lo mejor colaboró también en el cuidado de su cuñado, y luego no conforme con eso, cuando tiene la oportunidad de rehacer su vida en su tierra, con su cultura, con su gente, con sus creencias, ella entonces decide, en lugar de abandonar a su suegra, a la cual quería como una madre, y que obviamente Noemí la ha adoptado como una hija, y ella decide irse a cuidar y a estar con su suegra. Eso es, creo yo, a lo que se refiere Booz cuando dice: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál es la postrera bondad? Él le dice: no yendo en busca de los más jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, ella no está buscando solamente tener una relación porque me siento emocionalmente motivada a buscar a un hombre joven por su parecer, porque es atractivo, porque es fuerte, nada de eso. Ella está tratando de hacer algo que no solamente la va a beneficiar a ella, va a beneficiar primeramente a Noemí, va a salvar sus tierras y le va a dejar descendencia. Y el nombre, el linaje de la familia no va a desaparecer. O sea, Booz lo está entendiendo así. Y entonces le dice: ahora pues no temas, hija mía, y yo haré contigo lo que tú digas. Es decir, en otras palabras, yo voy a cumplir con mi responsabilidad y voy a hacer valer tu derecho. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, o sea, valiosa. Una mujer valiosa, una mujer que tiene virtudes.
Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, lo cual habla de la integridad de este hombre, es cierto que yo soy pariente cercano. Con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Y a eso nos referíamos en el estudio anterior. O sea, él dice, es verdad que yo lo puedo hacer, pero hay alguien antes de mí que tiene más derecho de hacer eso. Y entonces, seguidamente, en el versículo 13 le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, y él sabe que si la muchacha, vamos a decir desde el punto de vista como hombre, a él le ha llamado la atención, y le llama la atención por sus virtudes, y posiblemente era a lo mejor una mujer muy atractiva, pues la Biblia no da muchos detalles de eso, pero dice, si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, y vive Jehová. Ahora, implicaba mucho más que solamente tomarla a ella por esposa. Implicaba que al hacer esto, Booz estaba también adquiriendo el derecho de hacerse con las tierras que habían sido de Elimelech, lo cual representaba una riqueza, un capital. Y él no dice, no se aprovecha de la oportunidad para decir, no le digas nada a nadie y yo voy a hacer esto bajo cuerda. No, él no dice. Él es honesto con ella y le dice, mira, yo quiero hacer lo que tú me pides, pero hay esta situación. Dice, descansa pues hasta la mañana. Llega la mañana, el amanecer, está todavía oscuro, los versículos 14 al 18 dicen. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Porque entonces eso iba a dar que hablar. No, ustedes saben, era un pueblo pequeño y ustedes saben aquello de que pueblo pequeño, infierno grande, todo se sabe. Y entonces iban a decir posiblemente, eso iba a afectar la buena reputación que ella tenía y que iba a decir que se aprovechó de la oportunidad para seducir al dueño de las tierras, al hombre rico, para su propio provecho. ¿Ve? Y entonces, para no dar lugar a eso, ni infamarla, entonces él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Y después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, lo cual no era cualquier tontería, eran unos 120 litros de grano, era una buena cantidad. Y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no te vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, cálmate, ya sabemos lo que él te dijo, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Sí, vamos a esperar cómo se desarrolla todo. Entonces vos, vemos aquí que está dispuesto a cumplir lo que manda la ley de Moisés, pero siguiendo el orden establecido en la tradición. La ley de Moisés entonces mandaba que el pariente cercano debía tomar a la viuda como esposa para levantarle descendencia. Eso es lo que establecía y Booz está dispuesto a cumplir con él. O sea, el pariente más cercano tiene la prioridad para redimir. Y Booz ya ha dicho, hay otra persona que, vamos a decirlo en los términos que nosotros conocemos. A lo mejor Booz era primo, pero el otro era primo hermano. Y era más cercano. Y entonces allí había una situación similar. ¿Qué dicen los versículos 1 al 6 del capítulo 4? Dice que Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y es interesante porque era costumbre en Israel, y cuando uno va a Israel y visita un sitio, las ruinas de una ciudad que se llama Tel Dan, cuando uno entra hay una gran muralla que rodea aquel lugar donde estuvo esa ciudad. Y cuando uno entra por la puerta principal, se consigue que hay como una pequeña plataforma que podría decirse que tenía como unos 2 metros por 1,5 metros, que se levantaba sobre el suelo de piedra. Y allí hay unas bases
de piedra que tienen unos hoyos, y según sobre esos hoyos ponían unas varas, y allí había como un toldo encima. Entonces el rey o los jueces de la ciudad se sentaban allí, y ahí en la entrada como unos bancos de piedra, y allí en esos bancos se sentaban los ancianos del pueblo o los testigos de algún negocio, de algo, algún documento, algún pacto que se iba a hacer. Esa es la escena, ¿no? Entonces Booz sube a la puerta, y generalmente estaba eso a la entrada de la ciudad, y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y él le dice, fulano. Y es curioso de que él no lo llama por su nombre. O el escritor de Ruth, del libro, no da el nombre. Y creo que es al final, por la manera como este hombre procede, entonces quizá el Espíritu Santo que inspira el libro llega a la conclusión de que no vale la pena mencionarlo. Y él lo llama y le dice, ven acá y siéntate. Y el hombre se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, que eran cabezas de familia posiblemente, y le dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. De acuerdo con la ley, las tierras, cuando se repartieron, que Israel entró a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, eran de propiedad perpetua. En algunos casos y bajo ciertas condiciones se podían vender, pero pasado el tiempo, cuando llegaba lo que llamaban el tiempo del jubileo, aquellas tierras tenían que ser devueltas a sus dueños originales, de manera que nunca se perdían a perpetuidad. Y casi siempre los miembros de una familia o de una tribu en particular, de las 12 tribus de Israel, ellos generalmente hacían este tipo de transacciones dentro de las mismas familias. Y entonces eso es lo que él está diciendo. Él le dice, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Hay testigos. Si tú quieres redimir, redime. Porque yo me imagino que aquí lo que está pasando es que cuando Elimelech se va con su familia, él posiblemente vendió su tierra, necesitaba dinero y la vendió. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y después de ti, yo. O sea, solamente estamos nosotros dos para hacer esa operación. Pero tú tienes la preferencia, la prioridad. Y él respondió. O sea, vamos a decir el primo hermano, el fulano. Yo redimiré. ¿Por qué? Porque el hombre seguramente pensó, voy a tener más tierra y voy a tener más para cultivar, lo cual significa más riqueza. Lo vio desde un punto de vista meramente materialista. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, aquí hay otro detallito, dice, debes tomar también a Ruth la moabita, y eso lo destaca. Fíjense, la moabita, es decir, es como si estuviera diciendo la extranjera, la de ese pueblo del otro lado del Jordán, del cual Jehová dijo esto, esto y esto. También debes tomarla como esposa, porque es la mujer del difunto. Y aquí viene lo que decía conforme a la ley, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Porque él sabía que después de cierto tiempo, claro, si no había quien reclamara o quien heredara la tierra, él se podía quedar a perpetuidad con la tierra. Pero si había descendencia, entonces no podía quedarse a perpetuidad. Y eventualmente iba a ser de los descendientes que, aunque él los hubiera engendrado, se contaban como hijos del muerto. Dice, y respondió el pariente, no puedo para mí redimir para mí. Cuando él ve que también tiene que casarse con la viuda, él dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Con lo cual, al tener hijos, automáticamente al ser el padre de esos, también esos muchachos o esos hijos iban a tener posiblemente parte de la tierra que ya éste tenía, parte de su heredad. Entonces él lo piensa y dice, no. Por eso es que dice, dañe también mi heredad.
Y le dice entonces a Booz, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Es decir, él rehúye por causas materiales cumplir la ley de Dios. Rehúye a eso. Dice el verso 7 del capítulo 4, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Es decir, en este caso, si yo estoy cediendo algo, mi derecho, en este caso, también era para otro tipo de transacción. Si yo estoy cediendo mi derecho, yo confirmaba delante de los testigos que estaban ahí, quitándome una sandalia y dándosela a aquel al cual estoy diciendo, ejerce tú el derecho. Y él se quedaba con esa sandalia y dice, y esto servía de testimonio en Israel. Pero fíjense que dice que ya había desde hacía tiempo esa costumbre. Ahora, ¿de dónde viene esa costumbre? Bueno, la costumbre viene de Deuteronomio 25, del 5 al 10, que dice así, así estipulaba la ley. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, o sea, la tomará como mujer, la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, es decir, si no quiere cumplir con su responsabilidad, ella puede ir a los ancianos, a los testigos, a los líderes y decir, no quieren emparentarse conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Es decir, que iba a quedar como una humillación, como alguien que no quiso cumplir con su responsabilidad y que contribuyó a que se borrara la memoria de su propio familiar. Bueno, las ceremonias que se realizaban cuando un pariente declinaba su responsabilidad era esa. Pero en este caso, como no había falta al honor, solo se realizaba la parte de la sandalia en ese tiempo. No se era tan apegado estrictamente a lo que la ley exigía. El caso es que el hombre le dice a Booz, redime tú. Es lo que dice el pariente más cercano. Dice, la tierra es tuya para que la redimas. Él solamente se está centrando en la tierra. Porque tú también estás dispuesto a redimir la posteridad de Elimelech tomando a Ruth como esposa. Algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Bueno, versículo 8 dice, entonces el pariente dijo a Booz, tómala tú, y se quitó el zapato. O sea, que ni la lógica ni las circunstancias, hermanos, y en eso creo que debemos fijarnos porque es uno de los mensajes centrales aquí, que ni la lógica ni las circunstancias pueden estorbar el plan de Dios. Este hombre no iba a ser un buen esposo para Ruth. No iba a apreciar sus virtudes. No la iba a cuidar debidamente. No la iba a amar debidamente. Solamente estaba pensando en lo material, en la porción de tierra, en la finca que él iba a heredar como resultado o a recibir como resultado de cumplir con lo que la ley indicaba. Entonces Dios tiene otro propósito. ¿Ve? Porque en su voluntad divina Él determinó que un hombre de la integridad de Booz estuviera en la línea, y aquí es lo más importante. Un hombre de la integridad de Booz
estuviera en la línea genealógica del rey David y por ende de Jesús, que al final se va a convertir en el Redentor de toda la humanidad. Por eso entonces, aunque Booz estuvo en riesgo, vamos a decir, de perder esa oportunidad, pues Dios dirigió todas las cosas. Los versículos 9 al 13 dice, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Maalón, los dos hijos. Y que también tomo por mi esposa, por mi mujer, a Ruth la Moabita, mujer de Maalón, y él lo dice con estas palabras, que es lo que la ley especificaba, dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los pueblos que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Es decir, los ancianos de Israel bendicen a esta mujer. Raquel y Lea son las dos mujeres de Jacob que tuvieron a los 12 patriarcas, de los cuales proceden las 12 tribus de Israel. Es decir, que tengas hijos, las cuales edificaron la casa de Israel, o sea, de Jacob, y tú seas ilustre en Efrata. Es decir, que tu reputación crezca y que seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de este joven te dé Jehová. Y Fares fue también un hombre muy reconocido en su tierra, que al final dice que Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces allí, al nacer ese hijo, ya se salva el linaje, la genealogía de este hombre que había muerto y que han muerto sus hijos también. Y entonces los versículos 14 al 16 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Y tú sustentarás tu vejez. Noten el lenguaje, restaurador de tu alma. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, si lo crió como si fuera su propio hijo. Y Noemí, vemos aquí que es bendecida a causa del amor y la fidelidad de Ruth. Entonces, cuando decidió volver a Belén, Noemí, que es el lugar de donde nunca había salido y donde Dios quería bendecirla junto a su familia, cuando ella decide estar en el lugar a donde pertenece, entonces la amargura se convierte en regocijo. ¿Qué pasa cuando uno se aleja de Dios? Que puede parecer que todo está bien, que algunos se alejan de Dios porque sus negocios prosperan, porque se establecen económicamente, porque dicen que el trabajo no les permite la responsabilidad, y se alejan de Dios. Y al final, todo lo que parece que tiene un futuro prometedor, se convierte en amargura. La Biblia dice Jesús, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que en mí no recoge, desparrama. Dice la Biblia, todos los que se alejan de Dios perecerán. Cuando uno se aleja de la fuente de la paz, del gozo, de la felicidad, de la estabilidad espiritual, la estabilidad emocional, cuando uno se aleja de Dios, que es la fuente, dice, de toda buena dádiva y todo don perfecto, el desastre está a la puerta. Puede que se continúe
con la prosperidad material y que se tengan recursos, pero no hay paz. No hay paz. Entonces, cuando Noemí se devuelve a Dios, entonces la tragedia, la amargura, se transforma la tragedia y la amargura en gloria. ¿Por qué? Porque Ruth, al casarse con Booz, cuando él la toma por esposa, de acuerdo con las costumbres de ese tiempo, Ruth vino a ser la bisabuela del segundo y más importante de todos los reyes en la historia de Israel. Entonces, Dios hace que la tristeza se convierta en gozo. Has cambiado mi lamento en gozo, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Versículos 17 al 21. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que tiene que ver con la fidelidad a Dios. Y Obed viene a ser padre de Isaí. Pero hay un detalle que yo quiero recordarlo del estudio pasado, donde yo mencionaba que cuando los israelitas fueron a combatir a Jericó e hicieron lo que Dios les dijo y cayeron los muros de Jericó, antes de eso, los espías que entraron en Jericó, cuando se dieron cuenta los de Jericó que habían entrado espías, comenzaron a buscarlos, obviamente para detenerlos y matarlos. Pero había una mujer llamada Rahab que vivía en la muralla y que era prostituta. Y ella los esconde y les dice, sabemos que Jehová les ha entregado esta ciudad y estamos asustados, la ciudad está asustada, temerosa. Y ella los esconde. Y ella les pide, cuando Jehová les entregue esta ciudad, ustedes por favor tengan misericordia de mí. Acuérdense que yo los escondí, que yo tuve misericordia de ustedes. Tengan misericordia de mí y de mi familia. Y ellos les prometen, bueno, porque ella después los ayuda a escapar a través de la muralla. Y ellos le dicen, bueno, como tú has hecho esta misericordia de nosotros, cuando Jehová entregue esta ciudad, vas a poner unos cordones, porque ella trabajaba también con tejidos, con lana, con otras cosas, con lino. Y le dice, y cuando Jehová entrega la ciudad, tú vas a atar un manojo de esto, color púrpura, lo vas a atar en un lugar donde se pueda ver. Y vas a reunir toda tu familia. Y cuando veamos eso, entonces te prometemos que tú y toda tu familia que esté contigo va a vivir. Y así sucedió. Ellos cumplieron su promesa. Ella se fue a vivir con los israelitas. Y entonces consiguió un esposo en Israel. Y de esa relación de esta mujer que había sido prostituta y este hombre nació Booz. Y ahora de una mujer moabita, entonces nace uno que va a ser familiar del rey David. Dice así, Obed, el padre de la moabita con Booz, que es hijo Booz de una mujer que había sido prostituta, dice, este es el padre de Isaí, padre de David. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, el esposo de Rahab. Y Booz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Ustedes ven cómo actúa Dios? Que cuando uno se vuelve a Dios y uno busca a Dios, Dios hace que se cumpla, que todas las cosas ayuden para bien. Entonces hay aquí una tipología muy importante en el libro de Ruth que está asociada a la obra redentora de Jesucristo. Porque al final este libro hay cosas que son tipos. ¿Qué es la tipología? La tipología es una imagen o una prefiguración
de algo, un símbolo, vamos a decir así, de algo que está en el Antiguo Testamento y que después ocurre, se ve que aquello era sencillamente un símbolo de algo que se da en el Nuevo Testamento. Entonces, analizando yo este libro, traté y espero pues, creo que tiene lógica lo que voy a decir. Porque pensé que hay una tipología aquí evidente, es decir, una simbología. Comienzo por Elimelec. ¿Quién es Elimelec? Elimelec es el patriarca de esta familia, el esposo de Noemí y el padre de los dos muchachos que después mueren. Entonces, Elimelec se va de su tierra para vivir fuera de la tierra prometida, fuera de la voluntad de Dios, y muere. Entonces, es lo mismo que ocurre con Adán. Adán se sale de la voluntad de Dios y eventualmente es expulsado, sale del paraíso, que era la heredad para sus descendientes. Pero que al pecar, al desobedecer a Dios, al actuar de forma contraria a la voluntad de Dios, entonces él pierde aquello que él anda buscando. Elimelec anda buscando prosperidad. Adán anda buscando sabiduría fuera de la voluntad de Dios, buscando en otra fuente. Como dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Adán va a cavar su propia cisterna rota que no tiene agua. Entonces, Elimelec para mí representa, o sea, yo lo veo como un tipo de Adán en este caso. Elimelec muere porque ha desobedecido también. No es que murió porque se mudó. Allá muere. Pero lo ha hecho tras actuar contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos contraria a la voluntad de Dios, en la Biblia se le llama pecado. Entonces, y el pecado es desobediencia. Adán también entonces. Entonces, Adán, en cuanto a la humanidad, la Biblia, el Señor dijo, el día que pecares morirás. Y dice en Romanos, por cuanto todos los descendientes de Adán pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Adán muere por su desobediencia y todos los humanos heredamos esa misma sentencia por cuanto todos pecamos. Entonces, Elimelec para mí es un tipo de Adán. Luego tenemos a Noemí. Y yo encuentro en Noemí que ella se convierte en un momento en una guía, en una consejera. Entonces, para mí Noemí se convierte en este caso en un tipo del Espíritu Santo, que aconseja, que guía. ¿Y por qué digo eso? Porque de acuerdo con Juan 16, del 7 al 8, dice que cuando dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Además, el Señor dijo que el Espíritu Santo nos diría lo que habremos de decir o lo que habremos de hacer. Y es lo que ella está haciendo con Ruth. Entonces, luego para mí, Ruth representa a la raza humana. Creo que es un tipo de la raza humana desvalida. Ella no pertenece a la descendencia ni a la estirpe de Israel. Pero está desvalida porque ha perdido toda posibilidad de ser, de permanecer. Está en riesgo de desaparecer, condenada a desaparecer. Entonces, para mí representa a la raza humana desvalida. La heredad para mí es un tipo de lo que Dios da como posesión por todas las generaciones. ¿Cuál es el propósito de Cristo al venir? Buscar, dice él, y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Se ha perdido la creación original. Adán se ha perdido. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces Adán pierde la inmortalidad,
pierde el derecho o la heredad que Dios le ha dado en el Edén, en el paraíso. Entonces, ese es el riesgo, perder todo eso, a menos que haya un redentor. ¿Ve? Entonces, vemos a Ruth que está dispuesta a convertirse al Dios de Israel, aunque ella no pertenece, como el resto de la humanidad no entra en el pacto que Dios hace con los israelitas. También Ruth es extraña porque pertenece a un pueblo extraño, a los moabitas. Pero ella está dispuesta a convertirse al Dios de Israel y a unirse a su pueblo y servirle hasta la muerte. Y Jesús ha dicho, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, Ruth debe convertirse en la esposa del Redentor. Y la esposa, en este caso, en el Nuevo Testamento se habla de ella que es la iglesia. La esposa viene a representar a la iglesia. Ahora nosotros tenemos aquí un pariente, el pariente número 1, el que tenía la primera opción. Y creo yo que ese pariente número 1 es un tipo de Israel mismo, del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Porque Dios cuando decide formar un pueblo a través de Abraham y sus descendientes, Dios tiene un propósito con ese pueblo. La Biblia dice y llama a Israel que Israel debe ser luz para las naciones. Dicen el profeta Isaías, pero Israel falla en su obligación. Dios ha llamado en principio a Israel, le escoge para que anuncie las virtudes y sea un ejemplo de cómo vive el pueblo de Dios, cómo quiere que Dios, que el pueblo de Israel, que su pueblo viva, que su gente viva. Y que sea un ejemplo para el mundo. Pero Israel, en su desobediencia, en su pecado, en su idolatría, falla en cumplir ese propósito. Entonces el pariente número 1 falla en cumplir lo que Dios establece. De hecho, Isaías 49 del 21 al 23, dice Dios, tú Jerusalén dirás como una madre, ¿quién me dio tantos hijos? O sea, porque llega un momento en que Israel se consigue como viuda, como sin descendencia. Dice, yo no tenía hijos ni podía tenerlos, como pasa con Noemí. Dice, me habían dejado sola y quedé completamente abandonada. Y ella se pregunta, ¿quién crió estos hijos míos? ¿De dónde vinieron? Y dice Dios, yo daré una orden a las naciones para que traigan en brazos a tus hijos y a tus hijas. Y los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras, y se arrodillarán ante ti y reconocerán que no quedan avergonzados los que confían en mí y que yo soy el único Dios. Israel ha sido llamado por Dios para cumplir esa responsabilidad, pero Israel no lo está asumiendo. Entonces, además, la ley llamada a guiar a los hombres para hacer la voluntad de Dios no está contribuyendo, como lo dice el apóstol Pablo. La gente no puede redimirse a través de la ley porque no hay nadie, ningún ser humano descendiente de Adán directamente que pueda cumplir la ley. Por lo tanto, la ley falla en poder redimir a quien necesita la redención. Entonces se necesita a alguien que reemplace a la ley, que esté dispuesto a venir a redimir a quien necesita redención. Entonces, por eso, cuando la Biblia dice, por ejemplo, que dijo Dios, he aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, el Mesías, la persona de la Trinidad que nosotros conocemos como Jesucristo, dice, heme aquí, envíame a mí. Ese es el que viene a redimirnos, y creo yo que Booz es el tipo del Señor, el tipo de Jesucristo, que cuando la ley no puede redimir a la raza humana, al resto de la raza humana, entonces Él viene a redimir. Entonces, Booz es el redentor que se hace parte de la familia, como Cristo se une a la humanidad. Porque dice que siendo en forma de Dios,
se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Entonces Él viene, asume nuestra identidad, nuestra humanidad, y viene a redimirnos. Entonces, Booz es el redentor que se hace parte de la familia de Elimelech, de Noemí, de su esposo, para salvar la descendencia de Elimelech condenada a desaparecer, como la humanidad estaba condenada a desaparecer sin un redentor, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos aquí que la integridad de Ruth, una moabita, en la genealogía de Jesús y de otra mujer también no israelita como Rahab, es importante porque ese hecho significa que aún los no israelitas pueden ser admitidos en el plan de redención provisto por Dios a través del Mesías, Jesucristo. ¿Ven por qué es importante? ¿Ven por qué es altamente importante? Entonces, de igual manera vemos que el derecho a entrar en el reino y en la familia de Dios aquí no depende tanto de la raza o la genealogía, sino de la obediencia que resulta de vivir por fe, actuar por fe y de ser obediente al consejo. En este caso de Ruth, pero en el tipo al consejo del Espíritu Santo cuando habla nuestro corazón para convencernos de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, un Redentor. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y aquí concluimos entonces este estudio de Ruth y espero realmente que sea de bendición, que haya contribuido a la edificación espiritual de todos ustedes. Es bueno repasar otra vez, volver, tomar nuestra Biblia, buscar ese libro, a veces ignorado, a veces olvidado, comenzar a leerlo, comenzar a tomar notas y sabe que están a la disposición estos estudios, bien sea en Facebook, buscándolo en la página de mi esposa, de Mari, o en mi página de Facebook, pero también yo los pongo en YouTube y los interesados pueden buscar Alan J. González Pastor y allí van a conseguir estos y otros estudios, otros temas, otras predicaciones. Algunas están en inglés, pero todas se encuentran también en español. Con muchísimo gusto lo hago. Que Dios te bendiga. Y ya sabes, como siempre digo, si crees que este estudio puede serle de bendición a otro, lo único que tienes que hacer es lo que tú sabes, compartirlo. Y de esa manera estás bendiciendo a otras personas a través del mensaje de la palabra de Dios. Entonces, si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana con una nueva serie que voy a comenzar de estudios bíblicos. Dios te bendiga, Dios te guarda, confía en el Señor, mantente en su voluntad y cree que cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, nada de lo que pase en tu vida va a quedar fuera del conocimiento de Dios y Dios no te va a abandonar y Dios no te va en ningún momento a decepcionar. Dios te bendiga y entonces nos vemos en otra oportunidad.